Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Universo Fi, especial desde acá de Caja de Pandora, como siempre. Estoy transmitiendo en vivo desde Argentina, ¿sí? Hoy 20 de noviembre del 2017. Y hoy es un programa especial, no solamente por el tema, sino que me acompaña una invitada, ya una conocida de este programa que ha estado anteriormente con nosotros y también cumpliendo ambos con lo que habíamos dicho, ya que en el programa que había compartido con quien ahora voy a presentar, habíamos dicho que íbamos a hablar sobre lo que vamos a recorrer hoy, que es el desdoblamiento del tiempo, ¿sí? Y como dije, para eso hoy me acompaña Francis Lamadrid. Francis, ¿cómo estás? Bueno, buenos mediodías de acá de Argentina. Pues muy bien, estoy bien. No voy a decir muy bien porque me tiene así medio agarrada un catarro. Estoy en pleno proceso de limpieza y muy contenta de estar aquí. Muchas gracias por invitarme, Pablo. Bueno, Francis, gracias a vos y además también lo principal es que, como decís por ahí, un catarro no te impidió estar hoy en No, vivo, ¿sí? O sea, Francis mostrando cómo uno da respuesta, o sea, cuando uno dice que se dirige a algo, igualmente está, con la energía de siempre, con el entusiasmo de siempre. Y ya que hablamos de energía y de entusiasmo, también veo que ahí el chat está con mucha energía, ¿sí? Como siempre digo, agradezco a quienes tienen la amabilidad de acompañarnos, ya que en España, por ejemplo, son las 17 horas, después también hay gente de México, de Venezuela, también de Argentina, así que los saludo ahora en vivo a Vivi, a Andrés, a Mundo Meditar, a Cristian Strange, hola Cristian, ¿cómo estás? A Carlos, a Marta Ramírez y a todos los que ingresen, ¿sí? Al chat, que ya saben que generalmente los primeros minutitos van ingresando al chat y bueno, comentando, ¿sí? El tema de hoy, como les dije, es el desdoblamiento del tiempo, claves, claves prácticas para tu realidad. Si bien el tema del desdoblamiento es conocido ya hace bastante tiempo por eh, Jean-Pierre Mallet, ¿sí? Que es un físico que de alguna manera ha compartido esta teoría con todos, ¿sí? Esta teoría que ahora vamos a ver de qué se trata, en donde nos muestra muchísimo de lo que textos de tiempos pasados, enseñanzas egipcias, griegas, ya nos han dicho. ¿Qué es lo que nos han dicho? Básicamente que la realidad, esa inmutable que uno cree que es inmutable, en realidad es solamente una percepción. Y lo que también es una percepción es lo que por condicionamiento general nos han inculcado, que es el tiempo, ¿sí? ujú, Es el tiempo. sí, sí. Entonces, así como dice Francis. Entonces, lo que hizo Jean-Pierre fue mostrarnos, ¿sí? Que el tiempo no es solamente uno, ¿sí? Y además de eso, que hay muchas líneas temporales que él denomina potenciales, ¿sí? Entonces, hoy vamos a estar recorriendo ese tema, pero no repitiendo lo mismo, sino como indica el subtítulo del programa, claves prácticas para tu realidad. Porque si bien entendemos, tanto Francis y yo, que se ha mencionado y se menciona mucho respecto del desdoblamiento del tiempo, hay algo que es clave que tiene que ver con lo anterior, ¿sí? A ingresar a ese famoso momento en donde uno conecta con el doble, ¿sí? Entonces, lo que vamos a recorrer hoy es una introducción del tema, ¿sí? Pero no nos vamos a quedar en eso, sino que vamos a ampliar aún más el tema que tiene que ver justamente con esas claves prácticas que tenés que considerar antes, ¿sí? De ingresar a ese famoso encuentro con tu doble, ¿sí? Así que de esta manera comenzamos el tema de hoy, Francis, y yo te pregunto, ¿sí? A modo, digamos, introductorio para quien por ahí no conoce el tema o lo ha escuchado muy brevemente. Francis, ¿de qué hablamos cuando hablamos de desdoblamiento del tiempo? Pues como tú bien apuntas, hablamos del desdoblamiento de la percepción, ¿eh? Hablamos de que efectivamente estamos codificados de manera que, bueno, que percibimos todo como pasado, presente y futuro, ¿sí? Pero que en realidad todo ocurre simultáneamente y que efectivamente hay diferentes, por decirlo así, líneas temporales, como tú has apuntado, y bueno, pues el pasado es una línea muy lenta, es la más lenta, ¿eh? Ahí está, digamos, el inconsciente, el
presente, este instante, tiene una mayor velocidad y el futuro es un tiempo hiperacelerado. Decir esto a la mente, al cerebro, a priori, es como que no le encaja, pero es así. Es decir, hablar del espacio-tiempo, a mí me gusta llamarle o hablar de una especie de tablero. Es como un tablero de juegos, el espacio-tiempo. Y esa percepción es la que tenemos. Tenemos una percepción distorsionada del tiempo, porque desde aquí, desde nuestra identidad, pues efectivamente lo percibimos de manera lineal, lo percibimos según nuestro reloj, ¿sí? Y lo interesante de conocer esta estructura real del tiempo, el desdoblamiento, es porque tenemos siempre en este tiempo lineal, esa percepción, la oportunidad de conectar con un tiempo eterno. El símbolo de la cruz, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, claro, esto te abre a nuevas formas, efectivamente, de estar y de crear tu realidad. Tal cual, importantísimo, o sea, lo muestra de alguna manera, como mencionaba antes, y Francis confirma, que el tiempo no es lineal, sino que uno lo percibe así a través de la mente consciente. Recordemos que la mente consciente, cuando hace un recuerdo, ¿sí?, lo ve como un pasado, y cuando piensa en algo futuro, lo ve como un futuro a venir, ¿sí? O sea, como que todavía no está. Pero ¿qué pasa? Ese tiempo, ¿sí?, ese tiempo eterno, ese tiempo cuántico, nos dice que ahora, en este momento, hay un montón de líneas de tiempo que estamos, de alguna manera, intercambiando, ¿sí? Y la clave, una de las claves, que también ha mencionado Francis varias veces, tiene que ver con esa famosa palabra que es la conciencia, ¿no? O sea, ¿con qué tiempo querés conectar vos? ¿Sí? Recuerden que, como les dije, es muy diferente a cómo percibe el tiempo la mente consciente a cómo se puede percibir el tiempo desde lo que mencionaba Francis, ese tiempo eterno en donde, como nos han indicado los egipcios, los griegos, los hindúes, es un eterno ahora, ¿sí? Sí, y además, al hilo de esto, en este instante, es decir, en cada instante, que es el único momento en que podemos hacer algo, que es ahora mismo, y ahora mismo se transformó en pasado y vuelve otro instante, ¿vale? Aquí y ahora es donde podemos actualizar lo de siempre, es decir, más pasado, repetir o crear. Esto me parece un guiño importante porque estamos hablando de darle a la gente claves prácticas para realmente crear. Cuando decimos crear en nuestra vida, decimos no repetir pasado. Y cuando estoy en el automatismo y cuando estoy validando siempre las creencias de mis ancestros o lo que estaba tan seguro y, como yo digo, cuando tengo la referencia externa, la referencia en el conocimiento que dicen pues en cualquier autoridad externa a mí, en el telediario, etcétera, ¿sí? Me están creando mi realidad. Eso es importante. Entonces, esto es un manual de instrucciones para que el poder creativo del ser humano se active y vaya en aumento. Lo tenemos a disposición. Es maravilloso porque como iniciados que somos, Pablo, esto lo estamos empezando a manejar cada vez mejor. ¿Eh? Así es, así es. O sea, primeramente lo que nos viene a indicar el desdoblamiento del tiempo, o sea, digo, desdoblamiento del tiempo desde lo que se conoce gracias a la teoría que comparte Malet, ¿sí? Pero recuerden que no es solamente una teoría, sino que acá está lo importante. Forma parte de un saber originario, forma parte de una enseñanza. O sea, o como se enseña en el hermetismo, forma parte de un estilo de vida. ¿Por qué aclaramos esto? Tanto Francis como yo. Porque hay muchas personas que, bueno, eso tiene que ver también con lo que generalmente hace el yo, ¿sí? O sea, lo programado en cada uno, que recorta los temas. Entonces, hoy en día uno está observando, pero observando no porque lo quiere observar, sino porque es lo que, digamos, se ve del tema, que se cree que el desdoblamiento del tiempo se reduce al momento de ir a dormir. Y eso no es así. No es así. Ese momento de ir a dormir, como nos aclara Francis en otros videos que ella ha mencionado, es muy importante porque es donde ahí, digamos, uno entra, ¿sí? O sea, a ese tiempo cuántico, digamos, al 100%.
Pero lo importante de eso, que generalmente por ahí, por lo cotidiano o por lo programado o por esos hábitos que generalmente a veces uno actúa, se olvida de lo más importante que es el momento anterior. Y acá viene la pregunta. ¿Cómo ingresás a tu sueño cotidianamente para conectar con ese doble? Ujú. Sí, bueno, el momento fantástico de la entrega, por decirlo así, de la derivación, bueno, lo podemos llamar de muchas maneras, pero como bien has apuntado, Pablo, vamos a ver, no se trata de estar haciendo la derivación como quien frota una lámpara mágica para conseguir cosas. Se trata de haber permanecido en autoobservación y entrega simultánea durante todo el día, de la mejor manera que surja, porque esto es un trabajo de conciencia. Entonces, si durante el día es tan automático como una loca o como un loco y no te has enterado de nada y vas a intentar derivar por la noche como quien hace efectivamente un ritual y por el mero hecho de repetir algo, no hablamos de eso. Entonces, personalmente, mi derivación ha ido mutando en el tiempo, podríamos decir. Entonces, la forma en la que hago esa entrega, es como una ofrenda de mi día, en retrospectiva, como si recapitulase, en chamanismo se llama así, ¿no? Es como si recapitulase todo el día, pero me mantengo en autoobservación, consciente, acechándome todo el día y entrego instante a instante. Si tengo una situación de conflicto a las 12 del mediodía, no espero a por la noche, Pablo, la entrego en ese instante. Veo todo lo que me surge y en ese instante lo entrego. Cuando me voy a dormir, hago una especie de meditación previa. ¿Sí? Y bueno, verbalizo mi nombre y me posiciono, por decirlo así. He de decir que también, además de mi propio día, también hago una inclusión de mi hija, ¿eh? Y de otra persona que también me lo ha pedido. Entonces, incluyo esa, digamos, información en mi propia entrega. La derivación es una comunicación entre nosotros mismos, es decir, dimensiones de nuestro propio ser. No estamos haciendo una emisión fuera de nosotros. En realidad, esto es importante recalcarlo. Estamos desde la parte más lenta, que es esta física, haciendo una entrega a la parte más veloz, la parte eterna, si quieres, a tu divinidad. ¿De acuerdo? Entonces, lo que es muy importante es situarnos en ese estado de conciencia, en un estado de conciencia de honestidad, de verdaderamente entregar lo que ha sido tu día, tu experiencia, ser honesto contigo mismo respecto de tus vivencias y todo lo que se ha generado en ti. Y añadiría también, Pablo, muy importante, la derivación o la entrega no es una especie de oración desde el pobre pecador, ¡ay, digno!, pidiendo misericordia a ese ser externo. Olvidémonos de eso, no tiene nada que ver. Se trata de hacerlo desde tu grandeza y humildad, ambas cosas a la vez. O sea, la humildad de saberme esta persona física en este plano lento, pero la grandeza de saber que el absoluto habita en mí. Esto es fundamental, porque si estoy entregando algo desde la carencia y desde considerarme, pues eso, pecador o cosas de esas, Pablo, no es esa la cosa. Entonces, siempre ahora añado mucho esta característica, ¿no? De tener esa sensación en ti, sentirte eso, sentir que en ti habita la nada y el todo, ¿sí? Y soltar toda tu percepción del día, si aparece algún recuerdo del pasado, de hace 10 años, de algún tema, o con tus padres, inclúyelo, inclúyelo. Es como, esto ha sido mi película de hoy, ¿sí? Y yo sé que como ser humano aquí en la Tierra tengo margen de error, esto es importante, en mi percepción. Yo la entrego, vamos a decir, desde mi conciencia, mi corazón, para que mi parte eterna lo corrija. Y ahí es donde efectivamente se produce ese cambio de percepción. Maravilloso. Esto no es otra cosa que la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por decirlo así. Es lo mismo, ¿de acuerdo? Lo mismo que también decíamos el ejemplo del tiempo lineal y el tiempo eterno. Entonces es fundamental comprender que no es algo vano,
no es una técnica tonta, sino que lo que nos lleva esta entrega es a estar cada vez más conscientes de nosotros mismos y a no identificarnos pues con el personaje, con el yo, como dice Pablo, con los pensamientos e identificaciones de ese personaje, ¿sí? Porque eso nos lleva ¿a qué? A la distorsión. Lo que decía antes, si yo valido, ay, un fracaso que tuve en el pasado porque eso se me da fatal, o soy un desastre, o qué mala suerte tengo yo, o no soy merecedora, todas esas cosas que pueden ser programaciones o condicionamiento mío, en realidad cuando yo valido eso, le doy clic como si fuera un OK a ese pensamiento, mi futuro, lo que estoy eligiendo en el campo cuántico, va en consonancia con eso. De esa manera creamos. Por tanto, es muy importante poder vaciarnos, poder soltarlo todo para que nazca algo nuevo. Y ahí es donde viene ese poder creador del que hablaba antes, Pablo. Muy importante las aclaraciones, son importantísimas, porque sinceramente, porque es lo que, digamos, marca la diferencia de cómo uno va a ingresar a ese tiempo cuántico. Esto también Así es. tiene que ver con lo que he mencionado, digamos, en otros videos, con el famoso punto de origen, ¿no? ¿Qué significa ese punto de origen? O sea, ese punto desde donde vos hacés lo que haces, ¿sí? Porque como también lo aclaro y también lo aclaran varios, las técnicas de por sí funcionan. Absolutamente todas las técnicas funcionan. La cuestión es qué generás con esa técnica, ¿sí? Porque esa técnica, recuerden que es parte de un proceso, ¿sí? Como mencionaba Francis, si uno por ahí utiliza, que ha sucedido, por lo que he visto, digamos, en comentarios o incluso en mails, si uno utiliza, digamos, esa conexión con el doble, de manera que, como decía Francis, lo usa para pedir algo, o sea, como si fuera, bueno, me quiero comprar una casa y se lo voy a pedir al doble. Después lo que se genera, ¿sí? Lo que se genera va a ser más grande que ese problema que pensaba que tenía la persona, ¿sí? ¿Por qué? Porque si uno ingresa a ese tiempo del no tiempo, teñido de todas las programaciones, eso también se va a amplificar. Así Por es. eso es muy importante recordar que la técnica o las técnicas son parte de un proceso. ¿Funcionan? Por supuesto que sí, funcionan. Lo que es diferente, ¿sí? Es que de acuerdo a cómo cada uno ingrese, en este caso y teniendo en cuenta el tema de hoy, en ese tiempo cuántico, o sea, en esa sintonización con el doble, es lo que va a generar. O sea, te vas a conectar con tu doble, como decía Francis, con tu parte luminosa para dar respuesta a eso que se te presenta como una programación eterna, o simplemente te vas a conectar para lograr algo material que quizás lo logres, pero la pregunta es ¿cuánto te va a durar? Ahí hay una diferencia enorme. ¿Qué te parece, Francis? Hay una diferencia enorme y además me gustaría también buscando siempre, porque cada vez me gusta más poner esto más a plano, más accesible para que lo entienda todo el mundo. De hecho, fíjate, creo que podría cualquier día ir al supermercado y empezar a hablar con las señoras y que me entendieran que hay otras posibilidades en esta vida. Fijaros, Aristóteles decía siempre respecto de lo que existe, decía que las cosas pueden ser en acto y también estaba todo, digamos, dado en potencia, estaba ahí como un potencial. Entonces, esta característica o esta dualidad es tan importante para entender el desdoblamiento del tiempo. Tú eres, imagínate, eres tímido aquí ahora en acto, pero eres extrovertido, popular, simpatiquísimo en potencia, por decir, o eres, yo qué sé, gordito en acto, pero eres delgado en potencia. Es decir, en potencia eres infinitas posibilidades. Entonces, tú aquí ahora, en este instante, en el presente maravilloso, el ahora, tú puedes actualizar información nueva en ti, absolutamente, absolutamente. Entonces, ese intercambio de información durante ese sueño paradoxal, que son 110 minutos, lo que ocurre es que el que despierta a esta realidad holográfica, cómo funciona,
sabe que por medio del agua de su cuerpo, por eso es tan importante que cuidemos nuestro cuerpo, nuestro vehículo, un agua lo más sana, lo más limpia, evitar, pues bueno, medicaciones, químicos, alcohol, drogas en general, o comidas de las que vienen con muchos condimentos que son distorsionantes. La comida es también una fuente para aumentar nuestra energía y nuestra coherencia. Pues fijaros, en nuestro agua está cómo va el proceso evolutivo nuestro, nuestra información. Entonces, ese intercambio con el doble, que es la parte, sabéis que tenemos esa dualidad, corpúsculo y onda, es nuestra parte ondulatoria. Bueno, si quieres, nuestro espíritu. Bien, es nuestra parte abstracta. Ok, haces la entrega de esta información, de este proceso consciencial que estamos teniendo, y eso es corregido, que es lo importante. El cómo derivamos, cada vez más me animo a decir, porque es como lo estoy haciendo hace tiempo, es como entrego, hago esa ofrenda de la información y que sea corregida. Porque ¿quién mejor va a saber tu mejor futuro potencial y sobre todo tu propósito de vida, misión de vida, que tu parte eterna, tu yo superior, tu parte divina? ¿Quién mejor lo va a saber? Porque estamos muchas veces, Pablo, eso que tú has estado apuntando, estamos muy empeñados a veces en conseguir cosas determinadas, concretas, y bueno, está bien. Como aquí en España dicen, la vida es una tómbola, una tómbola para pedir y que te den, a ver si tienes suerte y te tocó un gran premio, ¿no? Bien, pero realmente, si esto lo hablamos como cosa realmente seria y trascendente, que es lo que realmente es, porque nuestras existencias tienen el propósito de ir trascendiendo cosas, vamos expandiéndonos. Pues hombre, no es para estar frotando la lámpara de Aladino y pidiendo una motaza o pidiendo, ¿me entendéis? Es importante. Estamos aquí para trascendernos, trascender al personaje, amándolo también, no matándolo. Y entonces, bueno, yo creo que es importante darnos cuenta de esto. Somos ahora mismo esto en acto, pero en potencia soy el infinito. Actualízate. Tenemos un montón de potenciales disponibles. Pablo, eso sí que es bonito. Muy, muy bonito y además potenciales disponibles y que Francis ha brindado una clave importantísima, realmente importante, que tiene que ver con qué es eso que querés cambiar. Primero la clave es reconocer qué es eso que querés cambiar. Por eso Francis decía, primero uno tiene que reconocer eso que quiere trascender, para luego entregárselo al doble. Ven que no se trata solamente de una técnica. No se trata de, por ejemplo, frotar la lámpara y decir, bueno, me voy a conectar a la noche con el doble porque quiero comprarme 2 casas, por ejemplo. No, no, no. No se trata de eso. Primero se trata de reconocer cuáles son los automatismos o esas programaciones que actúas cotidianamente. Pero la clave, la misma clave que nos han enseñado la gran mayoría de los maestros, que es conciencia. Esa conciencia, en una palabra mucho más cotidiana, como decía Francis, para que la entienda todo el mundo, es darse cuenta. Y ese darse cuenta viene de una autoobservación. Esa autoobservación que te permite darte cuenta cuáles son las situaciones cotidianas en donde vos comprobás, no solamente sentís, sino que comprobás que te son conflictivas. Una vez que reconozcas eso, ¿sí? Una vez que reconozcas eso, o sea, como decía Francis, que te concientices de eso, ahí lo podés entregar al doble. ¿Por qué? Porque hiciste lo principal que podés comenzar a hacer, que es reconocer un error en vos, pero no un error porque esté mal, sino porque comprendés que eso te hace de obstáculo, ¿sí? Porque aclaro esto para no entrar en la dualidad de malo o bueno, ¿sí? Claro. Error o acierto. Entonces, cuando digo error, es que uno reconoce, ¿sí? Eso que a uno le está haciendo obstáculo, y ahí reconociéndolo lo puede entregar al doble. ¿Por qué? Porque es como decirle, esto no lo quiero, me doy cuenta que esto, o sea, tal problema, es un problema, entonces lo entrego. Y la clave es, ¿qué haces después? O sea, una vez que vos entregás algo que no querés en tu vida, la clave es la coherencia, o sea, no volver a actuar eso.
porque si no, uno ingresa en esa contradicción que hace que, como me han mencionado algunos, la técnica no funcione. Toda incoherencia hace que la técnica no funcione o funciona para cualquier lado. Y Sí. acá recuerden que estamos hablando de, como decía Francis, presencia y autoobservación. Sí, y además al hilo de eso que comentas, hay un montón de terapias y cuestiones que te dejan cristalizado. Ay, porque fui monja en la Edad Media y entonces viví un trauma de no sé qué cosa y entonces la gente queda cristalizada en ese tipo de información o porque mi madre no me amó y claro, por eso yo no me encuentro digna ni merecedora de ser amada, no tengo merecimiento en mí, etcétera. Entonces nos cristalizamos constantemente y el ego busca razones de por qué estoy así. Y eso hace que no me mueva, ¿de acuerdo? Entonces, eso me parece fundamental, que somos algo tan aparentemente denso, pero etéreo, etéreo. Entonces, ojo con, digamos, qué pensamiento le estás dando el check, el lick, así, el ok, porque eso va a ser tu creación. Y si tú sigues, a pesar de que llevas un montón de talleres espirituales, sigues validando que no eres digna de ser amada porque tu madre no te quiso y no deseó tenerte, etcétera, vas a seguir creando una realidad donde tus parejas no te van a amar, o los hombres te van a dejar, o vas a vivir experiencias del tipo que sea. Pablo, quería también, porque lo tengo aquí apuntado, me parece fundamental que hablando de esto del desdoblamiento del tiempo, de lo que se trata es de que el ser humano, o sea, tú, asumas tu soberanía, tu poder, tu responsabilidad y sobre todo tu poder creador, que eres el absoluto soberano y creador de tu realidad. Entonces, fijaros, además es un tema que me ha tocado a mí, como sabe Pablo, en los últimos días. Mirar, el hecho, por ejemplo, de que Garnier, que ha sido el señor científico que esto empezó de alguna manera a divulgarlo, ¿sí? La gente que se va a formar con Garnier, yo fui en su momento. ¡Ay, porque tiene que ser como dice Garnier! Y ya no vale nada más, la técnica, como dice Pablo. Y entonces entran además en conflictos que son bastante gratuitos, de que si tiene que ser así, de que si tiene que ser de la otra manera, atacan a lo mejor, porque te lo digo, a mí me ha ocurrido que gente de la escuela de Garnier vienen y me atacan. Y entonces que está genial, ¿eh? Vamos a ver, yo lo puedo ir transitando y comprendiendo, haciendo mío todo lo que esa situación a mí me genera. Pero lo que quiero lanzar ahí es que esto no va de eso. No se trata de quién tiene razón. Se trata de que el aporte de Garnier es perfecto y cada uno que resuene, que vaya y que siga. Y el mío, el que efectivamente doy y me surge de forma genuina, también es absolutamente igual de perfecto y no hace falta ser física ni formada en física cuántica para poder hablar de lo que es el tiempo, la estructura del tiempo. Porque este diseño holográfico del universo, de lo que nos aporta es que cada uno asuma su potencial y sobre todo su propósito de estar aquí, de compartir. Entonces, en la medida que sigamos validando la autoridad externa, me da igual que sea de un científico, que sea de la iglesia, de la religión, del telediario, de no sé qué estadística, señores, nos van a seguir creando la realidad externamente y vamos a seguir repitiendo las mismas historias una y otra vez. ¿De acuerdo? Entonces, referido al desdoblamiento del tiempo, experimentad. Y cuando una cosa te hace ruido, cuando os hace ruido algo, ¿sabéis qué? Ese ruido, esa cosa que os carga, esa percepción, es la materia prima para hacer alquimia, para que nos vayamos transformando. No se trata de que yo sea más lista que Garnier, ni Garnier más listo que no sé quién. No. Se trata de que el aporte de uno y de otro, todos ellos juntos, conforman el puzzle. Y que lo que sentimos respecto de las situaciones, emociones, pensamientos, todo eso es lo que nos permite transmutar nuestra percepción. Fijaros la diferencia que hay. Esto también me parece otra de las claves tan importantes, que si realmente queremos hacer esta ascensión colectiva, y yo estoy totalmente apostando fuerte por ello, se trata de que asumamos esta soberanía y responsabilidad. Pablo, no lo Muy quería dejar en bueno. el tintero. No, no, está bien, está bien. Está bien. Bueno, lo que mencionaba Francis tiene que ver con esa aclaración o ese punto originario que mencionaba al principio del programa. Si bien entendemos que
hay gente que descubre, o sea, o accede a ciertas teorías. También hay que tener en cuenta que no es una teoría que es estática, o sea, no es eso. Simplemente que siempre se puede, digamos, ampliar mucho más, ¿sí? Siempre, obviamente, teniendo en cuenta el desde dónde, siempre cada uno puede ampliar mucho más la teoría. Y no por eso descartar la anterior, sino integrarla. Así que es lo que estamos haciendo hoy. Por eso mencioné al principio que estamos hablando del desdoblamiento del tiempo, pero fíjense que no estamos diciendo lo que se ve en la mayoría de los videos, sino que estamos, digamos, mencionando tips que son tan importantes que llevan a ese mismo tema a un nivel mucho más avanzado, ¿sí? Eso es lo que quería mencionar yo, como lo hice al principio y también Francis, es hablar, o sea, compartir y recorrer el desdoblamiento del tiempo, pero igual llevarlo a un nivel más elevado, que tiene que ver con todo lo que mencionamos durante el programa de hoy, ¿sí? Ya hay unos minutitos más, como mencioné al principio, incluso recién en el chat, dentro de unos minutos, si quieren hacer algunas preguntas, ¿sí? Respecto del tema, y así comenzar a responderlas. Francis, si querés mencionar algo más, así como para Sí, redondear, sí, adelante, bueno, la verdad es adelante, que tengo adelante. carrete para hablar un par de horas o lo que quieras. Estoy acostumbrada a dar talleres intensivos de un día completo, 8 o 9 horas, o sea, es muy rico todo esto, es muy rico. Entonces, lo que sí me gustaría lanzar ahí es que fijaros, esta realidad holográfica, que es una matrix, de diferentes, bueno, la teoría de cuerdas, diferentes líneas de tiempo, es súper compleja, ¿de acuerdo? Digamos, el espacio-tiempo se abrió cuando ocurrió el Big Bang, ¿sí? O cuando ocurrió ese acto de creación, ¡pa! Y se desplegó el tablero espacio-temporal. Y en esa, digamos, existencia, en ese espacio-tiempo, todo tiene margen de error. En la existencia todo tiene margen de error. Todo ser humano todo, tiene su margen de error. Solamente existe, podríamos decir, la percepción en el punto origen que originó todo. Llámale absoluto, llámale origen de la existencia, como quieras, ¿de acuerdo? O fuente, ¿de acuerdo? Entonces, me parece fundamental recalcar esto porque, fijaros, tanto que se habla la gente de soy realista. El origen, es decir, esa fuente o ese absoluto, que es lo más real que existe, que si te pones a mirar en el espacio-tiempo, no está. Es decir, está por decirlo así, su manifestación, su creación, pero, digamos, no existe en el sentido que nosotros, cuando hablamos así de forma popular, común, no tiene existencia, está fuera de la existencia. Me parece muy interesante compartir esto, Pablo, porque ese origen sustenta nuestra existencia, pero no está en la existencia, está fuera, es el tiempo eterno, es el origen, es la fuente, es lo atemporal, ¿de acuerdo? Entonces, darnos cuenta de que todo lo que los seres humanos somos maravillosamente perfectos en nuestra imperfección. Que todo lo que ocurre en nuestra realidad siempre responde a un orden prefijado, hay un propósito y hay una inteligencia subyacente a todo. Esto es muy liberador. Está totalmente diseñada tu vida para ti. Te habla cada instante, es tu reflejo. Estás proyectando todo lo que te está sucediendo. Esto es fundamental. Lo mismo que es fundamental, lo que he dicho antes, darnos cuenta de que la materia prima para esta obra maravillosa de alquimia, que es la vida, es tu percepción. Mira a ver cómo percibes la vida, tus sensaciones respecto de tu realidad, tus conflictos, problemas, llámalo X, porque esa es, por decirlo así, la plastilina, la materia prima, como decían los alquimistas antiguos, lo que puedes convertir de burdo, de plomo, en oro. Oro que es conciencia. ¿De acuerdo? Quería darle este brochazo porque ese origen o esa dimensión fuente está en nosotros, habita en lo más profundo de nuestro ser, ¿de acuerdo? Pero esa multidimensionalidad está en nosotros. Es fundamental asumir esto, porque esto va correlativamente hablando con la soberanía de la que hablaba antes. Pablo, Buenísima, sí, buenísima la aclaración, Francis. Bueno, muchas gracias. Ahí estoy viendo a medida que te escucho que, bueno, el chat, hay mucha movilización energética, ¿sí? Muchas preguntas. Y como mencioné, bueno,
ahora sí es el momento de que a quien guste hacer sus preguntas, ¿sí? Recuerden poner pregunta en mayúscula, ¿sí? Si quieren también aclarar el lugar, ¿sí? Desde donde están preguntando. Y preguntas que, como siempre aclaro también, que tengan que ver con el tema, ¿sí? Recuerden que al estar en un espacio en vivo, también donde hay un horario, hay veces que hay preguntas que seguramente las derivaremos a un chat en donde les responderemos más en profundidad particularmente, ¿sí? Pero las preguntas que hagan ahora en vivo, recuerden que tengan que ver con el tema, ¿sí? Y mencionando esto, ahora sí, la primera pregunta que estoy leyendo en el chat es de Yaremis Colombo, ¿sí? Que pregunta, bueno, nos está comentando que digamos, ingresó al programa un poquito pasada de tiempo y que quiere saber cuál es la finalidad de integrar a otras personas en el momento de dormir. La finalidad de integrar a otras personas. Así es, Mm, sí, sí. Vamos a ver, claro, a ver si cómo lo interpreto. El hecho, por ejemplo, de derivar por alguien, ¿lo está preguntando en ese sentido? Sí, sí, yo escucho eso, sí, sí. Bien. Vamos a ver, como madre, yo lo hago con mi hija porque es algo muy natural. Es muy natural que las madres, por ejemplo, con un nivel de conciencia determinado, hagan esa inclusión y hagan esa entrega no solo de sí, de su información, sino de la propia que puede ser en la existencia de su hija, ¿no? O de su hijo. También ocurre que puede tener mucho sentido cuando hay alguien que te pide ayuda. Porque en esta realidad, vamos a ver, nosotros no podemos imponer a nadie esta información, pero hay muchas personas que se acercan cada vez más a nosotros y nos piden ayuda. Entonces, una persona que te pide ayuda respecto de algo en su vida o de simplemente que tiene mucha carga o lo que sea, eh, personalmente no me niego nunca a hacer esa inclusión y esa entrega, digamos, está en un estado de pura conexión, benevolencia, entregar esa información de una persona que efectivamente me lo ha pedido. Vamos, el significado, la trascendencia es obvia, ¿de acuerdo? Porque se trata de que alguien, en este caso yo, que tengo quizás un poquito de territorio transitado y también bueno, de trabajo de conciencia, pues en el caso que hablo, mi hija y una persona que te lo ha pedido, estoy haciendo la entrega junto con mi propia información de experiencial, ¿no? De mis vivencias. Y claro, es obvio que tiene un sentido de amar, apoyar, compartir. ¿eh? Tú te ofreces, estás disponible y personalmente nunca digo no. Yo nunca le digo no a alguien que me pide ayuda, nunca. Lo saben quienes me escriben, por ejemplo, en Facebook o que se ponen en contacto conmigo por correo electrónico. Siempre desde lo más profundo trato de ser un oasis en la medida que pueda. ¿eh? Así que bueno, os animo a que esto lo hagáis, si tenéis niños, hacedlo por ellos, porque respetando su camino, el de nuestros hijos, pero nosotros como madres o padres sabemos que tienen un problema en el cole o algo que les está como cargando, porque lo sabemos, lo notamos, y tú puedes hacer esa entrega también. Es algo totalmente natural. Así que bueno, Buenísimo. espero que te aporte. Muchas gracias, Francis. Bueno, la próxima pregunta la hace Jorge Rivera Pérez. Bueno, Jorge, gracias por estar en el programa en vivo. Muchísimas gracias. Y Jorge pregunta, nos comenta que él no logra acordarse de lo que sueña, ¿sí? Y pregunta si eso es un problema para conectar con la información del sueño, porque él no No, recuerda sus sueños. personalmente, Jorge, esto te contesto desde mi perspectiva, por supuesto. Personalmente te puedo decir que no es ningún problema, ¿de acuerdo? Hay veces que vas a recordar sueños, otras veces puede que no. El hecho de empezar a derivar, a mí me ha ocurrido que antes no recordaba sueños, me refiero a hace años, y con la derivación he empezado a recordar los sueños de forma más frecuente, pero hay noches que no recuerdo nada. Está perfecto. De lo que se trata es que hagas la entrega, que sueltes toda tu información de la manera más genuina y honesta que puedas,
cada noche, ¿sí? Acabando en un hágase tu voluntad. Y lo demás vendrá por añadidura. Ya no se trata tanto de si el sueño fue de esta manera o que abres. No, 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 déjalo. Porque muchas veces es el propio yo, es el propio ego, el que a veces se afana por buscarle 3 patas al gato, ¿sí? El tema de los sueños, si los recuerdas bien y también a ver qué te aportan, y si no los recuerdas, no pasa nada. Que no sea una nube que te quita la luz del sol. Jorge. Qué importante eso, Francis, de no querer encontrarle 3 patas al gato, ¿no? O sea, siempre Porque nos ese ego que... entretenemos. Nos Tal cual. entretenemos con, es que yo, mira, como estoy además en talleres de acá para allá y me estoy en consultas con gente, estoy viendo que siempre el ego juega al escondite y nos mantiene ocupados con ese tipo de cosas. Ay, es que igual no estoy derivando bien porque no recuerdo mis sueños. Da igual. Lo que tienes Tal que cual. hacer es estar lo más presente y yo le digo a la gente, cuando haces la derivación, si te duermes en la cama tumbado, hazlo sentado, ¿eh? Pero de Así lo que se es. trata es de presencia. Si lo Recuerden, dice cualquiera de los místicos antiguos. Sí, perdona. esa... No, no, no. ¿Qué iba a decir lo que vos estás mencionando, que tiene que ver con esa autoobservación, ¿sí? Y recuerden que no quieran encontrarle la quinta pata al gato, porque el yo o el ego siempre encuentra alguna excusa como para generar dudas. Eso Eh, es. Paloma, Paloma, tranquila. Muchas gracias, Paloma, por la pregunta. Pregunta si puede darle control total a su doble. Bien. Una pregunta ambigua, pero importante también. Sí, control total a su doble. Perfecto, sí. Claro que sí. Se trata de eso, Paloma. Se trata de darle control total a tu doble. Tu doble como digamos, tu parte que tiene la información, que efectivamente esta dimensión más lenta, porque es la dimensión física, más chiquitita, con una información más parcial, la suelta lo vivido para que esa parte que es ondulatoria y que es abstracta pueda reordenar la información. Por decirlo así, es como, fíjate, como venimos de una tradición judeocristiana, sería el Espíritu Santo, el que de alguna forma como una paloma vuela y desde ese origen, desde esa perfección que es el Padre, nos permite corregir, sanar nuestra percepción. Por lo tanto, es fantástico entregar al doble el control y que efectivamente se me reorganice mi información por vía de intuiciones, etcétera, etcétera. Sí, cuando hablamos de derivar y de entregar nuestra percepción, hablamos de eso, de soltar el control, realmente, Paloma. ¿Lo has entendido? Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Francis. También aprovecho a agradecer que ahora veo que también está en el chat. Primero a todos los que, como dije, se suman ingresando hacia el programa y también a Gaby Lunari. Muchísimas gracias, Gaby, por estar en vivo en el programa de hoy. Y pasando a la próxima pregunta, Rose Rudicil, ¿sí? De Estados Unidos. Pregunta si, Francis, si le puedes mencionar brevemente un ejemplo de cómo conectarse con ese doble antes de dormir. Lo ha mencionado, Francis, pero bueno, como para redondear brevemente. Claro. Lo que ocurre que aquí volvemos a reiterar que es un tema que hemos hoy hablado bastante, digamos, detalladamente. No es una técnica para decir froto la lámpara, ¿de acuerdo? Se trata de ganar presencia, autoconciencia, autoobservación durante todo mi día, para luego poder hacer una entrega consciente a esa parte abstracta que es el doble, ¿de acuerdo? Es la parte donde está toda la información y se puede corregir nuestra percepción. ¿Cómo hacerlo? Si has estado presente durante el día, autoobservándote, estás consciente de ti y de tu propio proceso. Entonces, al momento de irte a dormir, haces una especie de meditación, de ponerte en paz, de conectar con tu ser, con tu quietud, y entregas, como recapitulando, todo lo que ha sido tu día. En retrospectiva, ¿no? Cómo ha sido el día, lo que has vivido, emociones, pensamientos. Yo digo que son como bits o paquetes de información. Y lo entregas para que eso sea sanado, perfeccionado, corregida la percepción. ¿Sí? Personalmente,
siempre animo a que se haga de una manera muy auténtica, muy genuina, para que sea corregida, porque tu parte eterna, desde luego, sabe cuál es tu propósito y misión de vida y tu mejor futuro potencial, ¿de acuerdo? Pero vuelvo a decir que no sirve de nada el querer esforzarme en hacer una derivación antes del sueño si durante el día he estado en piloto automático, ¿de acuerdo? Más anteriormente lo hemos estado explicando, así que le animamos, Pablo, a que esta chica pueda ver el programa completo, porque ahí está bastante detallado. Así es, buenísimo. Bueno, próxima pregunta de Clauday Valdés, de México. Qué Pregunta, bonito. hermoso México. Nos comenta que ella practica, ¿sí?, la derivación del tiempo. Sin embargo, le está costando un poco el comprador, el conflicto y situación que está viviendo delante de su jefa. Es una exigencia de ella y no. Ella lo que dice es que no logra concluir lo que ella quiere y que está a punto de renunciar. ¿Qué puede hacer o manejar? Yo Bueno, simplemente, Francis, si me permitís un segundito, menciono a Clauday, que tiene que ver, ves, Clauday, con lo que mencionábamos antes con Francis, que ante una situación conflictiva, siempre lo importante es que te preguntes, ¿qué te está mostrando esa situación de vos? ¿Sí? Recordemos que no tiene que ver con la jefa o con el jefe, sino qué te sucede a vos ante una jefa, por ejemplo. ¿Qué recuerdos te vienen, ¿sí?, de quizá de la infancia? ¿Qué te sucede a vos en esa situación? ¿Sí? Porque es muy importante que tomes conciencia de eso, para ahí sí luego derivarlo, pero no entrar en un estado quizás emocional desalineado para derivar eso, porque si no va a suceder lo que Francis y yo durante el programa estábamos advirtiendo que no hay que hacer. ¿Sí? Recuerden que para derivar primero hay que hacer toda una introspección de autoobservación interna para comprender el aprendizaje y ahí sí derivar. Francis, si querés no, mencionar no, algo. buenísimo. Buenísimo lo que acabas de decir. Vamos a ver, Pablo y yo, estamos apelando, ¿sabéis a qué? A la madurez, a nuestra madurez, a nuestra madurez. Es decir, cuando tú estás con el dedo así, porque fíjate lo que me pasa con la jefa, porque mira lo que me hace, etcétera, estamos en dualidad. Entonces, el desdoblamiento del tiempo lo que nos permite es empezar a salir de esa dualidad asumiendo esa soberanía de la que hablamos, ese poder, y dándonos cuenta, lo ha dicho muy bien Pablo, ¿qué puedo aprender de esto? De esta situación, ¿qué es lo que me viene a mostrar? Entonces, esa percepción que tienes respecto de tu vivencia, de tu problema laboral, el conflicto con tu jefa, ¿qué te está haciendo sentir? ¿Qué emociones, sentimientos, pensamientos? Eso es de lo que se trata, de que tomes conciencia, de que lo veas, de que efectivamente veas más allá de lo lineal y con eso, con esa percepción, es lo que luego puedes efectivamente soltar. Pero el trabajo previo de tomar conciencia es fundamental. Si no, no hay derivación propiamente dicha o entrega, porque derivar como una cosa que es como querer sacarme de encima lo feo y lo negativo, eso no es. Entonces vamos a hablar en serio. Estamos apelando a una mayor madurez y comprensión, profundidad en el ser humano. ¿De acuerdo? Siempre los conflictos nos están hablando y nos creemos que vienen a hacernos la vida imposible. No, realmente te vienen a mostrar algo a sanar en ti, en nuestra sombra, en la nuestra. ¿De acuerdo? Así que bueno, hoy ha tocado el tema de esta manera porque realmente creo que es uno de los avances o pasos más importantes hacia el despertar colectivo. Así Pablo. es, importantísima, muchísimas gracias, Francia. Además, muy, muy importante aclaración, es muy importante Igual que, sí, sí, estoy totalmente de lo que acuerdo mencionaste. en lo que tú has dicho. Ahora, Yaremis Colombo, ¿sí? Pregunta, que un poco lo mencionó antes, Francis, pero bueno, ¿cómo podemos ayudar a otras personas a través de esta técnica? Simplemente quiero mencionar algo, Francis, brevemente. Primero asegurarse de que la persona a la cual querés ayudar esté de acuerdo. Porque siempre, generalmente, la mayoría de las veces, y lo digo por experiencia en años anteriores, cuando uno quiere ayudar, ¿sí? ¿Por qué lo querés ayudar? ¿Te preguntaste si
esa persona que vos querés ayudar está ante una situación, es porque eso es lo que tiene que resolver. Quizás lo podés ayudar haciéndole preguntas, ¿sí? Para que empiece a ampliar aún más su conciencia. Pero lo principal es que la persona a la que quieras o quieran ayudar esté de acuerdo. Eso es fundamental. Francis. Absolutamente. Vamos a ver, así de grande. Lo ha dicho Pablo, lo ponemos en un enorme cartel de neón. No puedes imponer tu ayuda a nadie. Y luego otra cosa importantísima que te voy a preguntar. ¿Realmente tú quieres darle esa ayuda por esa persona, para esa persona, o es por ti? Porque muchas veces nos empeñamos en ayudar a alguien, por ejemplo, nuestra pareja, porque tiene, no sé, determinado, imagínate, adicción o vicio, cualquier cosa, que nos está molestando y estamos con la idea de que, ay, le quiero ayudar porque realmente es bueno para él. Y sin embargo, estamos buscando nuestra comodidad. Entonces, es importantísimo respetar el sagrado camino de cada cual, porque el camino de cada ser es absolutamente sagrado. Aunque se esté dando a la botella, tirándose botellas de vino y fastidiándose el hígado, de acuerdo, pero ese ser está viviendo lo que tiene que vivir en ese momento. Yo sé que esto cae como un poco así, pero tenemos que ser muy cuidadosos y simplemente esperar a que alguien nos demande ayuda. No, no podemos imponerla, porque en este sentido podemos violentar al otro. Tal cual. Violentar al otro. Y no es esa la cuestión, porque estamos entonces aumentando, por decirlo así, situaciones que podrían ser potencialmente más negativas. ¿De acuerdo? Por Muy, un requerimiento que sería de nuestro propio ego. No es esa la cosa. La cosa es, ocúpate de lo tuyo. ¿Quieres un cambio en el mundo? Magnífico. Trabaja en ti. Sí, hermosa, todo, hermosa inversión que hizo Francis, que además, obviamente, acuerdo totalmente. O sea, la pregunta es, si uno quiere ayudar al otro, es teniendo en cuenta lo fundamental. ¿Por qué? Porque cuando uno responde el por qué, ahí quizás se dé cuenta de que, como decía Francis, si hay algo que te molesta, entonces ya no se trata del otro, sino que se trata lo que a través del otro estás viendo vos que aún no tenés consciente. Sí, importantísima también la aclaración. Bueno, honestidad, honestidad, honestidad. Y no funciona ninguna derivación sin honestidad, de verdad, y sin autoobservación. impresionante. Muy buena la aclaración. Ahora, María Mateus, desde Colombia, saludo a la gente de Colombia también. ¿Hay algún estado en especial o momento para conectar con mi doble cuántico y cómo? Bueno, ahí está el programa de hoy, me parece, ¿no? Bueno, básicamente el estado ideal es un estado de quietud, es de paz, evidentemente. Es ese momento previo al sueño. Hemos dicho que con mucho mejor y como debe de funcionar es con una autoobservación lo más precisa, mayor presencia que podamos tener durante el día en nuestra existencia, pero en ese momento antes del sueño entrar en una meditación, en un estado de quietud, de serenidad, estar ecuánime, porque fijar, esta matrix holográfica tan impresionante es muy sensible. Entonces todo es frecuencia y vibración. Si tú te duermes con un estado de nerviosismo, de miedo, de darle a la cabeza al pensamiento repetitivo y eso a qué te lleva? A emociones de baja frecuencia. Bueno, pues todo eso, la Matrix, que es esta realidad, toda esta líneas temporales, todo es tan sensible, te va a fabricar un día siguiente en función de cómo te has dormido, de tu frecuencia y vibración. Tiene muchísimo que ver. Por eso el estado óptimo es el de paz. Y cuando conectas con tu ser es paz. Una de las personas que me escribe habitualmente desde Argentina me dice que lo que más nota es la paz, a raíz de haber empezado a derivar. Por supuesto, ese es el estado y además se va levantando derivación tras derivación, cuanto más estás en tu autoobservación y entrega, se levanta carga existencial. La carga gravitacional, la carga plof, esa carga que es la carga psicológica, fijaros, eso se va levantando. Y entonces nos hacemos más livianos. También una cosa importante que me gusta decir es quien asume el desdoblamiento, el tiempo pasa más despacio para nosotros, envejecemos más lentamente. Es una noticia buenísima. Mejor crema del mundo, no es tan efectiva como aplicar el desdoblamiento del tiempo. Y el estado, Buenísimo. por cerrarlo, desde luego, es la paz. Es la famosa paz de Dios, ese estado de
de conexión donde vas a hacer toda tu entrega como una ofrenda de lo que ha sido tu día. Muchísimas gracias, Francis. Acá A ti. una pregunta ya de cierre. Voy a aclarar que hay muchas preguntas en el chat, lo que obviamente le propongo a Francis también realizar otro programa, ¿sí? En donde ampliar aún más el tema y responder a esas preguntas. No solamente las preguntas que no se respondieron hoy, sino que toda la gente que guste, obviamente, participar del programa va a acceder a ellas. Encantada. Pablo, ya sabes que tú puedes contar conmigo para lo que quieras. Te Muchísimas gracias, respeto y Francis. te admiro también. Me gusta muchísimo lo que haces. Así que ya saben, no se enojen, no se molesten. La pregunta que leo ahora es la de cierre. Luego yo voy a tomar todas las preguntas del chat y son las preguntas que vamos a responder en un próximo programa. ¿Sí? Casualmente iniciamos hablando de ampliar el tema y, o sea, ahora el tema realmente se amplió. ¿Ven? Esta es la muestra clara de que ampliamos el tema. Así que bueno, la pregunta que nos hacen acá es si es conveniente antes de acostarse beber un vaso de agua y programarla para descargar información desde el doble. Brevemente, Francis. Sí, bueno, a ver, lo del tema del agua, tan traído y llevado, el asunto de estar bien hidratado es que es bueno para todo. Es decir, si tú estás bien hidratado, es más fácil que pueda haber ese intercambio fantástico de información con tu doble. Eso es así. Que el agua pueda ser mejor agua ionizada o agua pura de manantial o agua diamantina, pues sí, es mejor que no sea un agua de esta que está llena de cloro, que hay algunas ciudades que lo contaminan mucho con este tipo de químicos. Entonces, buscad agua lo más de la mejor calidad posible. Realmente eso que has apuntado es muy interesante. Puedes programar el agua, claro que sí, darle una información. Hemos visto maravillas como las que hacía Masaru Emoto. Tú puedes programar tu agua. Yo con el café lo hago porque me gusta tomar café y yo le quito la acidez al café. ¿Sí? Entonces, hazlo, coge un agua de buena calidad, estate hidratado durante el día, por la noche te tomas un vasito o dos antes de irte a dormir y la programas como, con códigos luminosos, códigos de amor, códigos coherentes. ¿eh? Así que, bueno, fantástico. A beber Muy, todos y a evitar tomar demasiadas impurezas. y además también una técnica que Francis nos compartió, la de programar el café. Sí, o sea, miren qué importante. No solamente el agua, sino que teniendo en cuenta esa conciencia, pueden programar las bebidas, absolutamente las bebidas que quieran. Pero recuerden que la clave es la conciencia, ¿no? Pues ya veo que después por ahí uno dice, bueno, tomo una botella de vodka y la programo. No. O sea, recuerden que lo importante lo importante es el trabajo interior. Bueno, Ujú. ahora sí, llegando al cierre del programa, primeramente les agradezco enormemente a todos porque el chat, no sé si vos, Francis, lo estás viendo, es impresionante Han la salido cantidad de por ahí varios, preguntas, un las bellas, montón de sí. preguntas, o sea, intercambiando información entre ellos. Por eso les agradezco enormemente la participación, la energía. Francis, nuevamente te agradezco estar en el programa, estar en el ciclo de Universo Phi. Lo Un gusto. disfruté muchísimo. Y bueno, ahora sí, si quieres saludar y ya Bueno, sí, cerramos voy el a programa. saludar a toda tu tribu, que son muy fieles, ya se les ve. A todos, bueno, pues un placer. Si os he aportado, me encanta. Me gustará muchísimo volver por aquí con Pablo y con vosotros, ¿de acuerdo? Y bueno, pues por favor, vamos a seguir sumando, a contribuir entre todos para ese cambio que deseamos ver. Así que muchos besos y gracias, Pablo. Muchísimas gracias, Francis, muchísimas gracias a vos. Ya saben, el programa se amplió, vamos a seguir recorriendo el tema y a responder las preguntas que están en el chat ahora. Por eso invito a todos los que están ahora en el programa que participen en el próximo programa que ya lo anunciaremos y responderemos las preguntas del chat, las nuevas preguntas y además, como dijimos al principio, seguiremos ampliando el tema, que de eso es de lo que se trata, ¿sí? Nuevamente los saludo, muchísimas gracias por haber estado en este programa especial el día de hoy y como siempre digo, nos encontramos en un próximo programa de Universo Phi. Que estén muy bien y hasta luego. Gracias.